Vamos a ver, o realmente están viendo en este momento ustedes imágenes en vivo de lo que ocurre en la Capilla Sixtina en medio de esta primera misa del Papa Francisco, quien se caracteriza por su humildad. El día de ayer lo vieron usando sencillamente la sotana blanca sin hacer uso de esa capa roja llamada museta a la que estamos acostumbrados a ver al Papa. Y también llamó la atención ayer que no usó el vehículo que estaba preparado para que él se trasladara a la residencia de Santa Marta, sino que decidió trasladarse junto al resto de los cardenales en un autobús para poder seguir compartiendo con ellos. Así que estamos viendo los primeros indicios de cómo será el papado de Francisco. Y pues incluso su hermana comentaba que no sabía qué cambios pudieran haber en la iglesia desde el punto de vista de las reformas, pero lo que sí era seguro y de lo que estaba totalmente clara es de que él iba a trabajar por los más pobres, por las personas que más así lo necesitan. De inmediato les presentamos la homilía del Papa Francisco hace solo minutos. Veo que hay algo en común. ¿Y qué es el movimiento? En la primera lectura es el movimiento en el camino, en la segunda es el movimiento en la edificación de la iglesia y en la tercera es el Evangelio, el movimiento en la confesión. Caminar, edificar y confesar. Caminar. En la casa de Jacob, vengan, caminemos en la luz del Señor. Y es lo primero que Dios le dijo a Abraham. Camina en mi presencia y no tendrás culpa. Caminar. Nuestra vida es un camino. Y cuando nos detenemos, las cosas no van bien. Hay que caminar siempre, pero en presencia de Dios, a la luz del Señor, tratando de vivir con esa falta de culpa que Abraham recibió como promesa del Señor. Edificar la iglesia, claro que se está hablando de piedras. Las piedras son sólidas, sí, pero son piedras vivas, bendecidas por el Espíritu Santo. Edificar la iglesia, la esposa de Jesucristo, sobre esa piedra angular del mismo Señor, de nuestro mismo Señor. Es esa piedra que tiene ese movimiento que nos lleva a edificar. Y, en tercer lugar, confesar. Podemos caminar, podemos edificar, muchas cosas, pero si no nos confesamos ante Jesucristo, las cosas no funcionan. Seremos una organización no gubernamental piadosa y no la esposa del Señor. Cuando no caminamos, nos detenemos. Cuando la iglesia no camina, se detiene. Cuando no edificamos sobre esa piedra, ¿qué ocurre? Ocurre lo que les ocurre a los niños en la playa, donde hacen castillos de arena y después se deshacen sin ningún tipo de solidez, de consistencia. Y cuando no nos confesamos, Jesucristo, me estoy acordando de León Blois, que dijo,
Quien no le reza a Dios, le está orando al diablo. Cuando no nos confesamos a Jesucristo, nos estamos confesando ante el demonio. Caminar, edificar, construir, confesar. Pero no es tan fácil, porque al caminar, al construir, al confesar, a veces hay choques, movimientos que no son propios del camino. Son, en cambio, movimientos que nos hacen retroceder. Y este Evangelio continúa con una situación especial. El mismo Pedro, que se ha confesado ante Jesucristo, le dice: sí, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Yo te sigo, pero no vamos a hablar de la cruz. Esto no tiene nada que ver. Yo te sigo con otras posibilidades, sin la cruz. Y cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos con Cristo sin la cruz, no somos discípulos del Señor. Somos de la tierra, mundanos. Somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no somos discípulos del Señor. Quisiera que todos nosotros, después de estos días de gracia, tuviésemos el coraje, el valor de caminar en la presencia de Dios, del Señor, con la cruz de Dios, de edificar la iglesia sobre la sangre del Señor que la virtió sobre la cruz y de confesar que la única gloria es Cristo en la cruz. Así la iglesia puede seguir hacia adelante. Yo nos deseo a nosotros mismos que el Espíritu Santo, con la oración a la Virgen, su Madre, nos conceda esta gracia. Caminar, edificar, confesar Jesucristo crucificado. Así sea.